¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando era pequeñito, el primer coro que aprendí a cantar es el siguiente. Quizá, seguramente sea el primero que habéis aprendido muchos. Era en ¿la tenemos? La tristeza puede durar hasta el anochecer, pero la alegría siempre viene al amanecer. Pero la alegría siempre viene al amanecer. ¿Quién lo sabía ese? Bueno. ¿Sí? Bueno, pero yo te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Igual hubo ahí transferencia. Pero es muy curioso como la segunda parte dice: quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Es bonito. El Dani lo conoce seguro. Sí, Argentina sí. Es curioso cómo un coro y una melodía tan sencilla, tan simple, puede decir una verdad tan profunda y que nos puede transformar la vida, ¿no? Yo te invito que cantes la siguiente canción con toda la alegría del mundo, ¿sí? Vamos ahí. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca avergonzado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. A ver todo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Salmo 30, versículo 11. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder. Decíamos que la tristeza dura hasta el anochecer, pero en la mañana viene la alegría. Ahora puede ser tu mañana. Yo te invito a que despiertes ahora,
Despierta el gozo del Señor en ti. Canta ahora con todo el gozo del Señor. Despierta. Hay gozo aquí. 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 Despierta. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. A ver, canta fuerte ahora. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Otra vez, con el gozo del Señor, vamos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. ¡Hey! Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hermano Oscar ya ha predicado, yo trataré de completar lo que ha dicho. Bueno, ya llevo varias semanas sin compartir aquí en el púlpito, y pues como llevo varias semanas también pidiéndole al Señor que me dé una palabra para la iglesia. Y bueno, espero que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea digno de transmitirla, porque siempre es complicado. Le he puesto título a esta palabra de como un bálsamo, como un bálsamo. Cuando hablamos de bálsamo, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Un ungüento? ¿Y para qué sirve un bálsamo? Para aliviar, ¿no? Se nos viene la palabra aliviar, para refrescar, ¿no? Probablemente para... sí, quizás las palabras aliviar y refrescar, aliviar un dolor, probablemente aliviar una quemadura, ¿no? Aliviar algo, pero efectivamente alivia mientras alguna otra cosa, un antibiótico o lo que sea, hace su papel, ¿no? El bálsamo hace un papel intermedio de refrescar, básicamente. Como he dicho, llevo varias semanas pidiendo al Señor que me dé una palabra, y ha coincidido con el día de hoy, de Domingo de Ramos, ¿no? Hoy es Domingo de Ramos, perdón, que es el inicio de la Semana Santa. Y de hecho sabemos todos de una otra manera que es una semana muy importante en el ámbito cristiano, porque de una u otra forma recordamos de manera poderosa lo que Cristo ha hecho por nosotros, por la humanidad, al punto que después de lo que hizo Cristo hubo un antes y un después, independientemente de las religiones, de las naciones, hubo un antes y un después de Cristo. Y en base a eso, Dios ha puesto en mi corazón un pasaje que seguro lo hemos leído muchas veces, pero como suele ocurrir, ¿no? Esos pasajes que leemos muchas veces, pero que cuando nos detenemos a leerlos nuevamente, pues nos refrescan y nos traen un mensaje nuevo. Y este mensaje es de el Getsemaní. Todos hemos hablado de Getsemaní, ¿no? Del monte de Getsemaní, aquel momento impactante en el que Jesús se encuentra al borde de la desesperación antes de ser raptado y posteriormente crucificado en la cruz. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 13, versículo 33. Yo tengo aquí la versión de la Nueva Versión Internacional, que la verdad es que para ciertos versículos es más coloquial, por decirlo de alguna manera, y entonces nos permite
ver ese reflejo de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la mente de Jesús. Dice Marcos capítulo 14, versículo 33 al 36 en la Nueva Versión Internacional. Y quiero que lo escuchen muy bien. Dice, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo allí al monte Getsemaní y comenzó a sentir temor y tristeza. Y dice Jesús, es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Señor, te pido en esta tarde, Dios, que bendigas esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón y permitas que la transmita a mis hermanos, Señor, con la misma sentimiento y poder con lo que has puesto en mi corazón, Dios. Te pido que hables tú y no sea yo, Señor, sino que seas tú orando en esta noche. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente hablaba con unos amigos, comíamos con unos amigos, y hablábamos de cómo muchas veces la cultura, ¿no? O la forma como nos han criado modifica nuestro actuar. O nuestro actuar me refiero no a hacer el bien o al mal, sino a ciertas facetas de nuestra vida. Un ejemplo de ello es que efectivamente, pues siempre, como latinos, ¿no? Cuando venimos a Europa, vemos que los europeos son más serios, ¿no? Nosotros somos un poquito más, yo no soy precisamente el más bailarín de este mundo, pero somos un poco más alegres, por decir un momento. Siempre haces el comentario de, si vas para el sur, ¿no? Para Málaga, Andalucía, tal, hermano sabe, pues de gente más, ¿no? Cantadora, más alegre, te abrazan y todo eso. Y si vas yendo un poquito más para arriba, ¿no? Y llegas a Cataluña, pues, ¿no? Hipomodulados todos de repente, pero, ¿no? Es la impresión que tenemos de fuera. Probablemente esa empatía solo se desarrolla de manera importante en su círculo básico, ¿no? En su círculo más cerrado. Generar empatía fuera de ese círculo es mucho más complicado, o es lo que a nuestro parecer, viéndolo de fuera, ocurre. Y veo que todos los que son de fuera hacen sí. Y esto al punto que efectivamente esos rasgos de personalidad a veces nos hacen ver la vida de un punto de vista pues distinto, ¿no? Vemos cómo a este nivel, por ejemplo, es más difícil dar un abrazo, decir un te amo, que en otros aspectos. Uno ve las novelas colombianas, ¿no? Y todos, ay, cariño, ay, nené, todo, se lo dicen entre todos, ¿no? Es lo mismo. Todo. Parece que te quisieran todos, ¿no? Que se amaran unos con otros. Pero específicamente en mi caso, vengo de una zona de Colombia, bueno, yo soy de Bogotá, pero mis papás son de Santander, que es una zona en que son muy toscos y además muy serios y muy, ¿cómo decirlo? Bueno, aparte son duros, ¿no? Duros de corazón, son como muy así estrictos. Y mi papá pues nos crió en un ambiente bastante estricto. Recuerdo de pequeño mi papá era así muy serio también, los que lo conocen pues ahora es más noble, ¿no? Pero de pequeño, pues mi papá era así, llegaba y tenía que vernos cuando llegaba a casa estudiando, siempre, con un libro y con un lápiz en la mano, si no había problemas. Y en la casa era como muchas reglas y todo muy tosco. Por supuesto, a nuestros papás, no, a mi papá y a mi mamá, yo me dirigía siempre de usted, ¿no? Yo nunca a mi mamá, hasta el día de hoy, nunca le he dicho tú o te amo. A mi mamá es que no me sale por más que quiera, no por nada en especial, no porque no la quiera, sino es esa educación que nos dieron de respeto, efectivamente por una parte respeto, por otra parte como no había esa distancia constante. De hecho, hace poco lo compartí a mis amigos, que ahora que estoy con mi familia, Jenny, que es hiper mega cariñosa, en su caso, en ella es todo lo contrario, ¿no? Ella es princesa, reina para todo, maravilloso, no sé qué. Y claro, en su casa
ella con casi 40 años, pues llega, abraza a su papá, le hace así en los cachetes, papito, no sé qué. Claro, es otro contexto. Somos de la misma región, pero es otro contexto. Claro, yo ahora llego a casa, eso que nunca viví en mi casa porque éramos 3 hombres. Está Paula, está Valeria y llegan, me abrazan, papi, te amo con todo mi corazón. Entonces yo he aprendido a abrazar. Y llego y las abrazo y les digo que las amo y tal. Y claro, y es maravilloso, eso es maravilloso. Y entonces pensé, cuando vengan mis papás, lo haré. Y cuando venga mi mamá, la abrazaré y le diré, mami, te amo, no sé qué tal. Pues estuvo 4 meses aquí y no fui capaz. No fui capaz. A veces lo pensaba, las situaciones pasaban 1000 cosas tal, y dije, hoy lo voy a hacer. Pero llegaba y la saludo, la amo, ella sabe que la amo. No, de hecho, con mi mamá quizás tenemos mucha confianza, pero no fui capaz de abrazarla y decirle te amo. Y con mi papá pues ya no digo. No fui capaz. Sin embargo, David, mi hijo, creció ya en un ambiente un poco menos hostil, por llamar de alguna manera, ¿no? Más cariñoso. Y él a día de hoy a mi mamá sí la abraza y no sé qué y tal. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Es curioso cómo ciertas facetas de nuestra vida nos impiden desarrollar esas cualidades tan bonitas como es un abrazo o un te quiero. ¿Y a qué voy con todo eso? ¿Qué tiene que ver con este pasaje de la Biblia? Tiene que ver mucho. Porque la Biblia es tan maravillosa que en este caso puntual, o incluso los evangelios, nos permiten indagar un poco acerca de lo que había en el corazón de Jesús en ese momento. Jesús, siendo Dios, también fue tan humano como nosotros, pero a un punto en el que la Biblia nos permite escarbar y entenderlo, y eso es lo más sorprendente. Vemos a un Jesús en ese momento que se encuentra afligido y dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Hay otras versiones que son un poco más laxas, pero vemos a un Jesús quizás con su humanidad a flote, vulnerable, con miedo, con tristeza, afligido. Y lo digo porque a veces, claro, quizás nos han enseñado que Jesús efectivamente es Dios, ¿no? Y por tanto superó todas las pruebas, pero ese Dios que superó todas las pruebas pasó ese Getsemaní, ese momento tan crucial en el que estaba sufriendo hasta la muerte. Era consciente que su humanidad quizás en ese momento lo estaba traicionando. ¿Y a qué digo a qué me refiero cuando lo está traicionando? Dice allí, decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea yo lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. No sé si entiende lo que está diciendo Jesús en ese momento. Jesús, siendo Dios, entendiendo el propósito que está a punto de cumplir por la humanidad, le está diciendo a Dios Padre, no quiero hacerlo. Si puedes, quítamelo de encima. No es que se estuviera arrepintiendo, pero era humano, sentía y estaba triste hasta la muerte. Cuesta decirlo, pero estaba deprimido. Eso que sentía él, lo sentimos los cristianos y no cristianos hoy en día. Cuando estás triste hasta la muerte, hay algo que te dice, no sé qué hacer, no hay nada que me calme este dolor. Señor, quítamelo. Pero lo más bonito de esto es la respuesta de Dios. En otro libro del Evangelio, Lucas, que siempre es mucho más específico, con ciertas características, y eso es maravilloso, Lucas capítulo 22, 43 al 46, también narra sobre el evento del Getsemaní, pero hace una anotación puntual. Dice en el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Yo imagino la escena, estaba Jesús apartado de sus 3 discípulos, orando desesperado porque la situación que estaba a punto de ocurrir era desastrosa, estaba triste, agobiado, no sabía qué hacer.
Dice, y por supuesto estaba orando, dice que en ese momento apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Ya hemos dicho alguna vez, y esto seguro lo hemos compartido, que sí que esa expresión pudo haber sido real. Al punto que hay personas que cuando están demasiado estresadas, algunos capilares superficiales pueden romperse por la presión tan tremenda, y ese sudor se mezcla con sangre, y esa agua-sangre probablemente lo que estaba bajando de la cabeza de Jesús en ese momento. Era tal el estrés y la preocupación que había en su corazón que Dios Padre dijo: haremos esto, vendrá un ángel del cielo y lo fortalecerá. Pero dice el 45, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están dormidos?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Hermanos, muchas veces queremos que Dios nos libre de las situaciones complicadas. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que sinceramente no entendemos, que se salen de nuestra atmósfera, de la estratosfera, que ocurren sin sentido. Pero el Jesús que murió en la cruz por nosotros también tuvo esa sensación. Ese Jesús que sabía que tendría que morir por la humanidad, llegó un momento en que su humanidad le dio a pensar que probablemente podía librarse de eso. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios Padre en ese momento? No. No puedes librarte. Dios Padre le está diciendo a su Hijo allí: te mando un ángel para que te fortalezca, pero no puedes librarte porque ahora tu humanidad te ciega del propósito tan grande que tengo para ti. Tu humanidad ahora te está cerrando los ojos, estás pensando con los ojos terrenales y no con los ojos espirituales, y aunque parezca ilógico y aunque todo parezca absurdo, hay un propósito mayor. Y aunque no lo entiendas ahora, y probablemente no lo entiendes en el resto de tu vida, cuando estés allá arriba, lo entenderás. Siempre en las manos de Dios hay un propósito mayor para cualquier circunstancia, por absurda que parezca. El mundo está pasando por situaciones muy complicadas. Y nosotros pertenecemos al mundo. No somos ajenos a él. Estamos aquí. Vivimos cada día. Y por tanto, pasamos las circunstancias que vive el mundo. Es lo que hay. Es lo que Jesús dijo. Nunca nos prometió apartarnos de las circunstancias. Nos prometió estar ahí, en medio de las circunstancias. A veces veo muchos cristianos preocupados por las situaciones actuales del mundo. Y es normal. Lo que no es normal, y permítame que lo diga, es ver cristianos preocupados por las situaciones actuales, pero aún más preocupados que por la gente no cristiana. ¿Y por qué no es normal? Porque es verdad que las situaciones vienen, pueden ser absurdas, pueden ser ilógicas, pero tenemos una ventaja. Tenemos una promesa y tenemos la esperanza y tenemos al Consolador que viene a nuestro lado y nos fortalece. Eso lo tenemos nosotros, los que le hemos creído. Un símil que yo hago al respecto es como cuando estamos jugando un partido de fútbol y vamos perdiendo 0-2 y el partido está complicado y parece que no hay manera de remontar.
pero un as bajo la manga. Viene el técnico y nos dice, esto ya se ha vivido. Así no lo creas, esto ya se ha vivido. Y el marcador será 5-2. Hermanos, el partido ya está ganado. En la eternidad ya hemos ganado. En la eternidad ya hemos ganado 5-2. Aunque en este momento vayamos 0-2 y no entendamos, y nos cuesta entender porque parece muy desigual, ya lo hemos ganado. Pero eso no quiere decir que no debamos seguir jugando, que no debamos seguir esforzándonos, que no tengamos que hacer estrategia, que no tengamos que jugar juntos, que no tengamos que rasparnos, caernos, cansarnos, levantarnos, alegrarnos, entristecernos. Todo eso es necesario, porque estamos en el mundo y porque Cristo, siendo Dios, vivió todo aquello, aún sabiendo que ya había ganado la partida, porque Jesús en la eternidad ya sabía que había triunfado, ya había vencido a Satanás. Pero aún así en ese momento su humanidad quería traicionarlo, porque esta humanidad de la que habla Pablo, que cada día con la que luchamos y no nos deja ver más allá en la parte espiritual, esa humanidad que nos deja ver el entorno y lo vemos todo oscuro, es con la que tenemos que luchar y decir, Dios, ya hemos ganado. Esta es nuestra diferencia con el mundo. Pero tenemos aquel que vence la aflicción y nos fortalece para sobrellevarla. Alegrémonos de ese privilegio, hermanos, y seamos conscientes de ello. Él conoce todas nuestras historias de dolor. Las mejores canciones que se han creado en la historia de la humanidad han sido canciones creadas en medio del dolor. Las mejores obras de arte creadas en la humanidad han sido obras de arte en medio de dificultades. Probablemente aún no hemos pasado por nuestro Getsemaní. Probablemente lo estemos pasando. ¿Saben qué quiere decir Getsemaní en arameo? Prensa de aceite. Probablemente creamos que con ser triturados, como es la primera fase de las olivas, que son trituradas, ya es suficiente. Pues no. Falta la parte más importante, la prensa. Es la que duele y la que deja la oliva prácticamente imperceptible, pero con el único objetivo que el mejor aceite salga, el más puro, el extra, el fuerte, el impecable, el limpio, es el que sale cuando se prensa completamente la oliva. Volviendo al texto, ¿cuál es la razón de la angustia de Jesús? ¿Será que la razón de la angustia de Jesús es, por decirlo de una manera, simplemente el dolor al que iba a ser sometido? ¿Es realmente esa la angustia de Jesús? ¿Por eso está angustiado hasta la muerte? ¿O hay algo más de por medio? Creo que había muchas cosas más. Y es tan maravilloso por eso la palabra, porque Cristo murió por nosotros, para liberarnos del pecado. Pero también durante todo ese proceso nos enseñó a vivir todas aquellas facetas en nuestra vida por las cuales luchamos día a día. Y es que si somos atentos a la palabra, efectivamente cuando dice, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos y agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Una de las razones por la cual Jesús estaba triste y deprimido era probablemente porque sabía que sus amigos lo abandonarían. Dice la palabra en Juan 16:32, cada uno se irá por su lado y me dejará solo. Él era consciente que sus amigos de batalla,
aquellos que habían reflejado a la humanidad, los que habían estado con ellos, con él 3 años en su ministerio, con los que ha pasado días y noches, compartido momentos especiales, lo iban a abandonar. Y no solo lo iban a abandonar, sabía que uno de ellos, Judas, lo iba a traicionar. Y claro, nosotros hoy en día oímos el nombre de Judas y Judas. Pero hasta ese momento era el amigo de Jesús. E incluso uno de esos 3 que conformaban probablemente los amigos más leales de Jesús, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, uno de ellos lo iba a negar. Pero otra de las razones de la tristeza tan impresionante que había en el corazón de Jesús era que él también sabía que iba a ser juzgado injustamente. ¿Cuántas veces hemos visto una traición de nuestros amigos? ¿Cuántas veces hemos tenido que vivir que nos juzguen injustamente por cosas que no hemos hecho? Y nos sentimos impotentes ante eso. Pues Jesús también lo vivió y lo soportó. También tuvo que soportar y experimentar el rechazo público y la vergüenza pública. ¿Sabe cómo le llaman eso ahora? Bullying. Jesús soportó el bullying. Jóvenes, Jesús soportó el bullying. Soportó el bullying por hacer las cosas bien. Soportó bullying por ser correcto. Pero ese Jesús, gracias, que soportó el bullying, también salió victorioso. Pero también soportó la soledad y el desprecio. El desprecio de los que no lo amaban, pero también de los que lo amaban. Porque dice la palabra que, porque maldito todo aquel que muere en una cruz. Pero yendo más allá, y esta es la razón por la cual nunca podremos llegar a ser como Jesús, aunque sea nuestro objetivo, es que sufrió algo que nosotros nunca vamos a sufrir. Y probablemente es la razón por la cual su dolor era tan parecido a la muerte. Es más, creo que en ese momento prefería morir antes que ocurriera eso. Y es que Jesús tuvo que soportar que Dios Padre le diera la espalda. La palabra dice que en Mateo 27:46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace la afirmación. Jesús en ese momento era consciente que el soportar el pecado de la humanidad llegaría al punto en el que Dios Padre le iba a dar la espalda. Por un momento sintió que se desgarraba su vida y no sintió al Espíritu de Dios en su corazón. Y digo que es algo que nosotros nunca vamos a sentir. Porque cuando Él murió, murió por nuestros pecados y dejó al Consolador. Y aun cuando seamos imperfectos y aun cuando pequemos cada día, por medio de Cristo, Él nunca nos dará espalda. Podemos ser los peores, hermano. Pero después de Cristo, de su cruz, de su muerte, nunca veremos la espalda de Dios. Todo lo contrario, siempre veremos su abrazo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él vivió todas estas cosas, hermano. Las soportó y las superó y salió victorioso a pesar de las circunstancias. ¿Y por qué digo a pesar de las circunstancias?
porque las vivió sin tener a su lado dos cosas fundamentales que nosotros tenemos. Por una parte, el Consolador, porque en su momento sintió que se apartaba de él. Y por otra parte, sus amigos, que lo abandonaron en el peor momento de su vida. Y quiero hacer énfasis en esta parte, porque es la parte que nos corresponde a usted y a mí. Dice Lucas 22:45, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Pero es que es curioso, porque antes en el 43 decía que apareció el ángel del cielo para fortalecerlo. Es decir, podríamos decir que Dios mismo bajó a la tierra a consolar a Jesús. Dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar, y cuando terminó de orar, volvió a los discípulos y les encontró dormidos, agotados por la tristeza, porque estaban durmiendo, y les exhortó. A ver si logro transmitir esto. Aunque el ángel del Señor lo fortaleció, nuevamente la humanidad de Jesús estaba esperando un respaldo de sus amigos. No es que no fuese suficiente con Dios, pero Jesús, siendo hombre, entendía la necesidad que aquellas personas por las que él iba a morir, aquellas personas con las que había compartido tanto, sus mejores amigos, estuviesen ahí. Y la pregunta es, ¿acaso Pedro, Juan o Jacobo podrían haber hecho algo más por Jesús? ¿Tenían la varita mágica? ¿Habrían podido orar más por él? ¿Habrían descendido 100 ángeles más? No. Pero de una u otra manera Jesús nos está transmitiendo que Él quería que estuviesen ahí, en el momento más difícil de su vida. Quizás sin decir nada, quizás con un simple abrazo, pero que estuvieran ahí. Hermanos, Dios nos regala una herramienta adicional maravillosa que debemos usar y que probablemente no sepamos que la tenemos. Y es estar ahí, en el momento más difícil de la vida de nuestros hermanos, de las personas en general. A veces luchamos y pensamos porque el Señor nos use en milagros, en profecía, en cosas vistosas, ¿no? Suena bonito. Y la herramienta más importante que nos dio a todos los que le amamos, que es estar ahí, no la usamos. Y cuando digo estar ahí, me refiero a dar por gracia, incondicionalmente, sin importar quién es. Porque por gracia recibimos, dad por gracia. Dar un abrazo por gracia a quien lo necesite. Estar ahí a quien lo necesite. Voy a poner un ejemplo y no espero que malinterpreten. Recientemente se ha disparado la guerra de Ucrania y muchos ponen en su WhatsApp y en todas partes la bandera de Ucrania. Bien. Pero nunca he visto una bandera de Afganistán o de Siria. O esos mismos que ponen la bandera de Ucrania son los mismos que hace meses estaban firmando para que cerraran las barreras para que las pateras con niños y mujeres de otro color o de otra nacionalidad o de otra personalidad o de lo que sea se ahogaran en medio del mar. Esos mismos que hacen eso. El Dios que yo conozco no ve color, no ve nacionalidad, no ve personalidad, no ve prejuicios. El Dios que murió en la cruz murió por los judíos y por los gentiles. Y Pablo nos enseñó eso de maneras impresionantes, con latigazos, con encarcelamientos hasta la muerte.
De hecho, la razón de la muerte de Pablo fue por querer evangelizar a los gentiles, a nosotros, a los que no éramos de sangre judía. Nuestro abrazo debe ser sin prejuicios sociales. Y lo digo porque a día de hoy, probablemente lo que más nos genera barreras en el momento de llevar la palabra de Dios, en el momento de estar ahí, los prejuicios, la cultura, lo que nos ha enseñado, como somos. Dios dice, eso tiene que quedar a un lado. Él murió por ti, por mí, independientemente de lo que seamos, de cómo seamos, y nos regaló esa herramienta para transmitirla a los demás. Y por último, pero no menos importante, y esto quiero que lo escuchen muy bien, demanda de nosotros que aún en medio de la dificultad estemos ahí, abracemos. Y esto nos enseñó estando en la cruz. Aún Jesús en medio del dolor, en medio de la cruz, decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Aún Jesús en medio de la cruz, en medio de tanto sufrimiento, pasando 1000 cosas en su cabeza, porque Dios Padre estaba a punto de abandonarlo, porque estaba sufriendo un dolor indescriptible, su mente y su corazón, lo que quedaba de su mente física, estaba pendiente de los de abajo. Seguimos siendo instrumentos en medio de la aflicción. Y eso me cuesta a mí entenderlo, hermano. Seguimos siendo instrumentos aun cuando todo se vea oscuro. Pero tenemos a Él, hermano, que es nuestro bálsamo. Para fortalecernos en medio de esa situación. Y no solo eso, sino que tenemos a nuestro hermano que está al lado, que es una gota de bálsamo perfectamente creada por el Salvador para calmar esa aflicción. No promete que la quitará. A veces se alarga más de lo que queremos. Parece que no tiene fin. Y no sabemos ni somos quién para responder esa pregunta. Ni la tiene Ángel siendo el pastor, ni la tiene ninguno del consejo, ni la tiene nadie, hermano. Pero lo que sí podemos hacer es estar ahí. Que es lo que quería Jesús de nosotros. El partido está ganado, pero que tenemos que jugarlo y esforzarnos. Para terminar, hay una psiquiatra infantil que es muy conocida, se llama Marian Rojas Estapé, no sé si la han oído, de la Universidad de Navarra. Y hace unas charlas muy interesantes acerca de varios temas. La verdad es que podrían escucharlas. No es cristiana ni nada, pero hace unas charlas muy interesantes. Habla sobre lo perjudicial que pueden ser las redes sociales para los niños, los aparatos móviles y todo, del área prefrontal y todo. Pero un día hizo una charla muy interesante. Digo, no es cristiana, pero lo parece, ¿no? Cuando a veces dices... Hablaba sobre las hormonas, además sabe mucho sobre el tema de las hormonas. Habla sobre el cortisol. El cortisol es una hormona relacionada con el estrés, la angustia, el miedo, preocupaciones, todo lo que enfermedad, todo lo que sea malo, entre comillas, cortisol, ¿no? La dopamina es la hormona del placer. La serotonina es la hormona de la felicidad. Y la oxitocina es la hormona del parto y la lactancia. De hecho, no sé si les ha ocurrido que a ustedes, pero generalmente cuando yo estaba en el rural, una
como no había oxitocina en perfusión para las mujeres, cuando atendías el parto, le decías a las mujeres que se frotaran los pezones, porque era la manera como sentían como si estuviesen lactando, y en ese momento la oxitocina subía y mejoraban las contracciones uterinas y evitaba el sangrado uterino. La oxitocina estimula la lactancia. Y cuenta esta psiquiatra que un día estaba viniendo de una charla y bajó del hospital y fue a su coche. Justo iba a subir al coche cuando un tipo la abordó, la quería atracar. Entonces dice que le puso un cuchillo y le dijo, deme todo lo que tenga. Entonces dijo, no, el coche ese no es el mío, es este viejo, no sé qué más. Entonces, y no sabía qué hacer, se desesperó, le tiró lo que tenía y se subió al coche y fue y salió corriendo. Bueno, salió en el coche súper rápido, se fue así y frenó como a las 3 calles y llamó al esposo y dijo, me acaban de atracar, no puedo hablar. Bueno, o sea, no sabía, era consciente que estaba taquipnéica, taquicárdica, que su cortisol estaba a tope, ¿no? Que no podía pensar, que casi no podía hablar. Dice que en ese momento llegó a su casa y a la chica que estaba cuidándole su bebé, porque tenía 3 bebés y uno de ellos estaba en fase de amamantamiento, llegó, lo cogió y lo puso al pecho. Al minuto, la vuelve a llamar su marido a ver dónde estaba y dice, estoy en casa, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y colgó. Y de repente ella misma se da cuenta y dice, pero aquí ha pasado algo muy raro. Hace unos minutos no podía hablar, estaba taquipnéica, taquicárdica, estaba desesperada, tenía el cortisol a tope y el cortisol tarda en bajar unas 6 horas después de una situación de estrés. Y ahora estoy aquí con mi bebé amamantando y un minuto después estoy tranquila. Luego eso quiere decir que probablemente la oxitocina baja el cortisol. Bueno, se le vino a la cabeza, ¿no? Y empezó a investigar. Y empezó a investigar qué otras cosas podían estimular la oxitocina y por tanto bajar el cortisol. Y descubrió algo interesante. Y esto fue ahora en la pandemia. Descubrió que 8 minutos de abrazos bajan los niveles de cortisol de manera espectacular. Que estar con una persona mirándola de frente durante 5 minutos y atenta a lo que dice, baja los niveles de cortisol de una manera espectacular. Y yo solo puedo llegar a una conclusión. Como Dios es maravilloso y siempre digo que nos lleva muchos años, ¿no? Todo aquello que nosotros tratamos de explicar en el ámbito espiritual también tiene lógica en el ámbito físico. Cuando Papá Dios nos dio esa oportunidad de abrazar, de estar ahí, Él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en nuestro cuerpo. Y sabía que ese abrazo, aunque no podamos hacer nada, aunque no podamos quitar ese dolor, cuando mi pequeña, saben que se cayó y estuvo malita, yo venía de Tortosa y estaba a 1 hora de aquí, me vine a 160 kilómetros porque se había caído una escalera, bueno, se había golpeado la cara, estaba sangrando y todo, y claro, yo quería llegar, Jenny decía, la niña no para de llorar. Cuando yo llegué, ella estaba pequeñita y sin embargo me vio a mí y me puso los brazos así y la abracé. Le dije, aquí estoy. Aquí está papá ya. Y dejó de llorar. Sé que su dolor seguía ahí porque se había pegado duro y seguía sangrando. No había curado nada. No le habían hecho nada. Pero papá estaba ahí. A veces el dolor no se va. Y tarda mucho tiempo en irse. Pero papá está ahí, hermanos. Y cuando no lo veamos y cuando parezca distante, busca al que está a tu lado y abrázalo, porque es el refuerzo de Papá Dios.
Quiero que nos pongamos de pie un momento, por favor. Y como afortunadamente ya hemos pasado a otra época de la pandemia, allí donde estás, quizás con tu burbuja, abraza a la persona que está a tu lado. Abrázalo y siente el abrazo del Padre. ¿A dónde más iré? Sino a los brazos de mi Padre. Quiero que allí donde estamos cerremos los ojos por un momento. No hay mejor lugar que en tus brazos. Que estar contigo es un No sé qué situación estás pasando en este momento. estar con mi Padre otra vez. No sé en qué fase de tu vida estás, Mi Padre, si no ha llegado a Getsemaní o si estás en él. yo nací para adorarte, Lo único que te puedo decir es que vivo para adorarte, ese Jesús al que adoras estoy aquí para adorarte. ha sufrido todo eso que estás sufriendo. Oh, vengo a casa y nunca me voy, Ha soportado cada uno de esos dolores. nunca me voy. Y ese Jesús ahora está aquí a tu lado. Aquí contigo quiero estar, con mi Padre, con mi Padre. Cuando te sientas perdido y rendido, ve a los brazos del Padre. Corro a los brazos de mi Padre. Cuando sientas que la vida es injusta, cuando hablen mal de ti, cuando te hagan bullying, cuando te sientas solo, ve a los brazos del Papá Dios. Porque Él entiende por lo que estás pasando. Ya sé que a veces pensamos que no está ahí, pero incluso Jesús, en el momento más difícil de su vida, sintió que no estaba ahí Dios. Y vino el ángel de Dios y lo fortaleció. Pero aún así, Él demanda de nosotros estar ahí, hermano, con esa persona que tienes al lado. Estar ahí mientras el dolor cede, porque tarde o temprano Pero tú prefieres el dolor cede. que te diga Padre. Y me recuerdas que no te Señor, gracias te doy en esta noche, Padre. la única fuente social Gracias te doy, Señor, porque para mi alma tan favorable. estás ahí, Dios, y no nos da la espalda, Señor. Aun cuando conoces nuestro pasado, Dios, nos hablas por nuestro nombre, Señor, nos llamas por nuestro nombre y no nos abandonas, Dios. Aún en medio de la situación más difícil, Dios, e incomprensible, Padre, estás ahí, Señor. Gracias, Señor, porque no solo fuiste a la cruz y moriste, Señor, sino fuiste ejemplo fiel de cada una de esas dolorosas circunstancias, Dios, que pasan en nuestra vida diario, Dios. No te quedaste con ninguna, Señor, sufriste todas al mismo tiempo, Señor, y sin respaldo, porque te dimos la espalda, Señor. Pero tú, que eres un Dios amoroso, hiciste todo lo contrario, Señor, y hoy estás aquí, abrazándonos. Siente el abrazo del Padre. Me rindo ante ti. Es tu amor demostrado en un madero para mí. Corro a los brazos. Gracias, Señor, porque eres fiel, Dios. Gracias,
Gracias, Señor, porque en medio de la angustia, Señor, en medio de las situaciones difíciles, tú estás ahí, Señor. Y pones personas a nuestro lado, Señor, para fortalecernos, Dios. Gracias por cada hermano, Señor, que aunque esté en situación difícil, tienen aliento y fuerza, Señor, para poner una mano en nuestros hombros, Señor, y para llorar con nosotros, Dios, para derramar una lágrima de sus ojos por nosotros, Dios. Gracias por tu fidelidad, Dios, y gracias por esta palabra, Señor, porque sé que ha hablado a los corazones, Dios, de nuestra vida, Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor, amén.